Atención en el tercer día de comparecencias dentro de este proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El análisis se concentró en las supuestas irregularidades del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, que es la base de esta acusación por peculado en contra del primer mandatario. En lo principal, el Contralor General Carlos Riofrío dijo que aunque hubo un borrador, la Dirección de Patrocinio encontró que no había hallazgos suficientes, competentes y pertinentes que relacionen los hechos analizados por la Contraloría y un posible delito. Por ello nunca se emitió, dice, un informe de responsabilidad penal. Según los aliados del gobierno, esa declaración deja sin piso los argumentos del juicio, mientras los proponentes aseguran lo contrario. Bueno, ¿y cuál es la situación entonces en la Asamblea Nacional? Le consultamos ya al titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Buenos días. Hola, Rommel, buen día. Bueno, empezó esta segunda fase que se llama la práctica de la prueba, con una apelación. Hoy estoy yo en la cancha, como he dicho, intentando y haciendo ya algunos goles olímpicos, donde me puedo defender mejor, y también aportando con pruebas tras la apelación del colega Roberto Cuero. Claro, pero al final lo más importante, lo fundamental es que se debe demostrar que hubo un delito, un supuesto delito de peculado, o se debe demostrar, estamos hablando de un juicio político, o se debe demostrar la responsabilidad política del jefe de Estado en quizá facilitar o viabilizar quizá el cometimiento de un delito. ¿Cuál es la situación? Esto me parece importante explicar. Tenemos que partir de lo establecido por la Corte Constitucional, por un dictamen de admisibilidad parcial. La Corte lo que hizo es votar la hojarasca de una gran o enorme acusación de 4 interpelantes. ¿Qué era esa hojarasca? Que la presunción de un delito de concusión no existía y que el presunto delito de peculado existe mínimamente y es de responsabilidad ¿de quién? De la Comisión de Fiscalización, a través de este proceso de sustanciación del juicio político, establecer la responsabilidad política del presidente de la República sobre un presunto delito de peculado. Es decir, la Comisión de Fiscalización está en la obligación de establecer la existencia o no de un delito de peculado. El legislador que diga lo contrario es un ignorante, sí, con todo respeto a los ignorantes. Aquí nosotros vamos a probar si existe o no existe peculado. ¿Y qué es lo que ha pasado ayer? Bueno, lo que ha pasado en estos últimos días, en estos 3 días, tanto los auditores como el señor Contralor General del Estado, primero han determinado la existencia de un informe con una responsabilidad civil culposa y administrativa. Esta responsabilidad civil, que tiene una glosa... Pero no penal. Exactamente. No penal, que tiene una glosa de 6.1 millones de dólares, corresponde al año 2020 en la administración del presidente Lenín Moreno y las autoridades de Flopec. Es decir, el perjuicio económico que efectivamente existe o existió fue durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿De qué se le acusa al presidente Lasso? De que el presidente Lasso, en conocimiento de la existencia de ese informe con responsabilidad civil culposa, permitió que el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers continúe, y algo más grave, que se habría firmado un nuevo contrato con la misma empresa Amazonas Tankers en julio del 2022. ¡Ah, caramba! Entonces, de ser así, sí se podía haber identificado una responsabilidad del actual presidente. Es que eso es lo que se dice, ¿no? Y ahora vamos, entonces, ¿qué es lo que ya se probó ayer? Primero, que no existe responsabilidad penal, es decir, no hay peculado, porque el peculado es un delito de resultados. Si yo no le puedo hablar a usted, Rommel es presuntamente delincuente, no, usted es un delincuente con una sentencia ejecutorial. De lo contrario, no existe el peculado omisivo o un presunto peculado. Entonces, no hay informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Y segundo, ayer el gerente de Flopec confirmó que no existe tal contrato del año 2022, de julio del 2022, como los señores acusadores señalaron en sus pruebas. Es decir, el gobierno del presidente Lasso no tiene responsabilidad penal en el manejo del contrato de Flopec con Amazonas Tankers
que fue durante el gobierno de Lenín Moreno, no se ha firmado un nuevo contrato durante su administración y por el contrario, la administración de Flopec, que asistió ayer, confirmó que están cumpliendo, están en una fase de cumplimiento de las 13 recomendaciones dispuestas por la Contraloría General del Estado. Y algo aún adicional, el Contralor General del Estado, a ser consultado por mí, señor Contralor, el informe de la Contraloría General del Estado determina o le pide o le faculta al gerente de Flopec a dar por terminado de forma unilateral el contrato con Amazonas Tankers. El Contralor ha dicho no. No. Porque no está en las facultades de la Contraloría recomendar la terminación de un contrato. A ver, ese es el estado de situación. Analicemos dos aspectos que me parecen importantes, pero en esa sesión se reconoció que había un borrador estableciendo posibles responsabilidades penales, y eso es lo que está pidiendo el bloque de UNES principalmente, que se incluya ese borrador también como prueba. Se ha dicho que no es posible, habrá que ver qué es lo que va a pasar. ¿Se puede o no se puede incluir este borrador? Y al final el Contralor dijo no se encontraron indicios de dolo. Ahí hay una confusión. En el procedimiento de auditoría, de examen especial, ¿sí?, la Contraloría General del Estado tiene que confirmar presuntos delitos, ¿sí?, o responsabilidades. Entonces, la presunción de un delito de peculado es parte del trabajo de la Contraloría General del Estado. Cuando concluye la fase, en este caso el examen especial, y se ha determinado una glosa, ¿sí?, inmediatamente se pasa a la siguiente fase, es de confirmar si existe o no dolo. Es decir, porque existe una irregularidad, un perjuicio económico, que es una responsabilidad civil, pero para que exista una responsabilidad penal tiene que haber un dolo manifiesto. Entonces, en la siguiente fase, por donde pasan todas las glosas, ¿sí?, todos los informes con responsabilidad civil pasan a la siguiente fase de análisis jurídico para confirmar si tiene responsabilidad penal. Llega a la fase de responsabilidad penal, ¿y qué dicen los abogados? No, señores, no existe dolo. Entonces se quedó un borrador. Entonces, aquí hay ¿Eso se puede incluir en el proceso o no? No pueden incluir porque hay un informe final, hay una glosa confirmada, no hay informe con responsabilidad penal. Entonces no se puede forzar. Yo les he dicho ayer a los compañeros de UNES y lo digo públicamente. Ellos tienen varios legisladores con informes con responsabilidad penal. El caso, por ejemplo, de la legisladora Luisa González, legisladora de UNES de Manabí. Ella tiene una glosa de casi $800.000 y un informe con responsabilidad penal, y entiendo que ha sido llamada a declarar a la Fiscalía General del Estado. Entonces, para ellos, en algunos casos condenan los informes con responsabilidad penal, pero en otros casos están pidiendo, oiga, ponga responsabilidad penal. Pónganse de acuerdo, colegas. A ver, otro tema que también me parece importante para pasar a otros aspectos del análisis. Se habla de que el presidente conocía, ya llegó una carta del exgerente de Flopec que le advertía que habrían algunas irregularidades y le recomendaba que pues deje sin efecto ese contrato. Un poco por allí entiendo que van los señalamientos de responsabilidad del jefe de Estado. Sí, yo ya conocía. Igual que yo conocía, porque yo escribí dos reportajes. O sea, este caso se basa en dos reportajes compartidos con Cristian Zurita, quien tú conoces. Sí, claro. Nosotros desde el año 2018 investigamos el caso y publicamos 2 y hasta 4 reportajes después. ¿Qué es lo que hace la Contraloría General del Estado? Con base a una denuncia de la propia exgerente de Flopec, Pilar Ferri, y a los reportajes publicados por nosotros, empieza una investigación, una auditoría, un examen especial. Cuando se presenta ese informe del examen especial en noviembre del año 2021, el entonces gerente de Flopec, vicealmirante Johnny Estupiñán, él cree que lo mejor que puede ser, me parece muy bien, ¿sí?, era suspender el contrato. Y eso es lo que hace. Él se tumba el contrato, pero luego se da cuenta que no actuó bien. ¿Por qué? Porque ese contrato, como todos los contratos con empresas extranjeras, tiene una cláusula de arbitraje internacional y no se puede suspender así nomás. No se puede. Entonces el Procurador General del Estado dice, hey, un momento, ¿sí?, ahí hay una cláusula de arbitraje, y si usted suspende el contrato de forma unilateral,
le puede llevar al Estado, le puede conducir al Estado a un arbitraje. Y Flopec analiza el costo del arbitraje y más o menos lo que tenía que pagar Flopec por romper el contrato anticipadamente era $80 millones, de acuerdo con lo revelado ayer. Por esa razón, el propio almirante Johnny Estupiñán, 2 días después de haberse tumbado el contrato, revoca su propia decisión y empieza el proceso de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Entonces, la acusación de los 4 interpelantes de que el gobierno del presidente Lasso no se tumbó el contrato, para hablar en términos criollos, carece de sentido, mucho más cuando la propia legisladora afín al correísmo, Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, ella emite un informe cuestionando la decisión del almirante Johnny Estupiñán de haber suspendido o dado por terminado de forma anticipada ese contrato, y entre las conclusiones del informe presentado por ella dice que el contrato con Amazonas Tankers es un contrato beneficioso. Esas son cosas que no se entienden. Hablemos de otro tema. Se generó un alboroto, al parecer, en la Asamblea Nacional por ese comunicado de UNES que dice, le piden al presidente que ya pues convoque a la muerte cruzada, ¿no? Hay diferentes interpretaciones y usted como periodista sabe, todos sabemos que las declaraciones se pueden utilizar a favor o en contra de acuerdo al criterio que cada uno tenga, porque dicen que ya el correísmo se quedó sin votos y otros dicen que pues debe avanzarse ya a la muerte cruzada porque se quiere adelantar las elecciones y que regrese el correísmo. Bueno, lo primero que ha generado ese comunicado es un enorme dolor entre el matrimonio correísta y Partido Social Cristiano, que se están bajando la camioneta, al parecer, no sé. Están yendo al registro civil a divorcio, porque los más apasionados en contra de la muerte cruzada son los líderes del Partido Social Cristiano. El colega Torres públicamente ha salido incluso a construir una carta constitucional de oposición a la muerte cruzada y de que no hay fundamento jurídico y constitucional para la muerte cruzada. Sin embargo, el correísmo, producto de una enorme desesperación, sale a suscribir públicamente y a retarle al presidente Lasso, vamos a la muerte cruzada. Pero es que el presidente sí ha dicho pues que él podría convocar a la muerte cruzada. Claro, todos han dicho, permanentemente han dicho. Yo he dicho, he sido de los primeros. Presidente Lasso, usted no va a poder gobernar nunca con una asamblea en contra. Usted a los 100 días debió tumbarse esa asamblea, mandarnos a la casa y que vuelvan los que pueden volver. Pero el presidente, con una enorme cobardía, él pensó siempre y sus aliados que podía contar con el correísmo de forma muy equivocada. Jamás se puede contar con el correísmo si uno no responde a la agenda planteada por Rafael Correa. Ahora se dan cuenta de que esto es así y que es imposible. Lo que está atrás de este comunicado de UNES es la profunda debilidad y el fracaso de este juicio político. Y lo puedo decir hoy que no estoy presidiendo la Comisión de Fiscalización. ¿No tiene los votos? Primero, los 92 votos. Primero, aunque no tengan los votos, no tienen las pruebas. Hasta el día de hoy no han exhibido una sola prueba. Faltan unos pocos días más. Sin pruebas no puede haber votos. ¿Estamos en un Estado de Derecho o no? Imagínense lo que pasaría en el Ecuador, que sin existir prueba, sin un informe motivado, que recomienda el juicio político al presidente de la República, existan los votos, entonces sería un Estado de absoluta Pero en el país usted sabe que es una cuestión política y si tienen los votos se puede tumbarlo cualquier cosa. Es la dictadura de los votos. Rommel, esa es la política que ha llevado al Ecuador al estado de violencia y de descomposición en el que estamos ahora. La política buena, la buena política es la que honra el derecho. ¿Cómo es posible que el Parlamento, que es la catedral del derecho, donde nosotros hacemos las leyes, vamos a sentenciar a un presidente por un presunto delito de peculado que no existe? Primero demuestren que existe el peculado. Pero aquí funciona la dictadura de los votos, lamentablemente, y hemos visto varios episodios a lo largo de la historia. Al parecer tampoco tienen los votos, y ayer ha empezado... O sea, no tienen ni pruebas ni votos. No tienen ni pruebas y tampoco votos, lo cual me parece sensato. Es que así debería ser. Un legislador sensato, ¿qué tiene que hacer? Voy a esperar cuál es el resultado del proceso de sustanciación del juicio político. ¿En dónde? En la Comisión de Fiscalización. Lo que estamos haciendo nosotros. Si en el informe motivado que presenta la Comisión de Fiscalización recomienda la censura y destitución del presidente de la República, entonces ahí pongo mi voto, pues.
Pero de lo contrario, ¿cómo puedo yo Pero es que anticipar ahí mi se habla voto? también del hombre del maletín, pues que está dándose las vueltas, están pidiendo al ministerio completo, no pasa café. Bueno, hombre, de la Imagínense. opción, porque ahora ya el maletín es una figura... Claro, es una figura que se utiliza desuso. para decir que están Ahora comprando hay los votos. transferencias, ahora hay cualquier cosa. ¿Sí? Eso yo creo, en cualquier país del mundo se arman gobiernos de coalición. No sé por qué en este país se cuestiona el hecho de que un partido político pueda hacer una coalición con el partido de gobierno. Lo que está mal es el doble discurso, ¿sí? De tener pactos con el gobierno y también jugar a la oposición. Eso es lo que quieren hacer algunos partidos. O sea, estar medrando del gobierno, como hay algunos legisladores, social cristianos incluso, que están medrando del gobierno, que tienen cargos en el gobierno escondidos, pero en el Parlamento van... Es que todo eso debe aclararse, pues van debe y se levantan discursos en contra del presidente de la República y que le han puesto una bomba cuando ha sido un paquete de condones a 100 metros de su casa. Caramba, pero eso tiene que investigarse. Por A ver, supuesto. ya para cerrar la entrevista, hay un video suyo que está circulando, que está recorriendo el país, está cantando, en fin, se está perfilando usted para presidenciable, potencial presidenciable en el Ecuador. Bueno, yo quiero agradecer a miles de ciudadanos que han visto en mí, primero que reconocen que he hecho un trabajo importante en la Comisión de Fiscalización. Yo creo que he hecho un trabajo mucho más importante desde afuera, desde el periodismo, y sí, ellos me han planteado que tengo que continuar esta ¿Quiénes son carrera. ellos? Los ciudadanos, muchos ciudadanos. ¿Organizaciones políticas? Organizaciones políticas, ya hablaremos de ese tema. Y sí, yo le quiero decir, Rommel, y a los ecuatorianos, que me siento honrado. Todo ciudadano y ciudadana de este país, que alguien le recomiende, oiga, usted puede hacer algo por esta patria, desde el sitial más alto del poder, que es Carondelet, estaría dispuesto a hacerlo, yo tengo que agradecerlo, ¿sí? Pero otra cosa es reunir los requisitos, que son más allá de la buena voluntad y del interés. Hay que cumplir una serie de condiciones para llegar a honrar el cargo de presidente de la República. ¿No descarta ser candidato entonces, usted? Jamás, yo me siento honrado de que haya esa propuesta. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Gracias a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que está con nosotros analizando pues esta primera semana de comparecencias en la Asamblea Nacional. Continúa el trabajo, vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Muchas gracias.